Buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestra materia de Ciencias de la Comunicación 1. Bueno, vamos viendo. Eh, ya que hemos trabajado precisamente lo que es el surgimiento de las ciencias de la comunicación, ya que hemos visto cuál es el objeto de estudio y demás, bueno, vamos ahora con lo que son las relaciones con las otras ciencias, es decir, la interdisciplinariedad que mantiene con las distintas ciencias, ¿va? Bueno, vamos viendo. Dice, el hombre o el ser humano es un ser social, ya lo habíamos mencionado, y ni un solo de los problemas relativos a las personas pueden ser analizados sin considerar la relación de estos con sus semejantes, es decir, la vida en sociedad. Es decir, ninguno de los problemas que el ser humano enfrenta, pobreza, corrupción y demás, entre otros, son solo individuales, es decir, competen y corresponden prácticamente a todos los seres humanos, a la vida en sociedad. La personalidad humana, bueno, máxima ejecutora de los procesos comunicativos, es la unión del elemento biológico, de lo psicológico y de lo social, como ya lo hemos mencionado. La particularización de cualquiera de ellos implicaría un lamentable error en su valoración. Es decir, al ser humano, al hablar de que sus procesos comunicativos involucra un elemento biológico, un elemento psicológico y un elemento social, es imposible, muchachos, que podamos de alguna manera separarlos. Por lo tanto, entonces, las ciencias de la comunicación conservará una interdisciplinariedad, como ya lo había mencionado, es decir, con otras ciencias, es decir, se debe a otras ciencias y se mantiene con otras ciencias. ¿Va? Entonces va por ahí. Por ejemplo, de la psicología, bueno, retoma elementos para caracterizar los objetos, establecer sus problemas, necesidades y resortes motivacionales que los hagan asimilar o rechazar un mensaje. Es decir, de la psicología, las ciencias de la comunicación va a retomar lo que son los perfiles psicológicos para poder caracterizar las cualidades y características de cada uno de los objetos. Ya lo decía hace un momento. Por ejemplo, un albañil con un abogado tienen dos personalidades distintas. Quizá tenga que ver muchísimo con el nivel que de alguna manera se le ha dado más al abogado que al albañil. ¿Va? Entonces, esto va a generar una determinada personalidad distinta. Es decir, no va a ser tan fácil, no va a ser igual convencer a un albañil o a un abogado de una determinada idea. Por ejemplo, si queremos convencer al abogado de comprarse un celular, bueno, bastaría precisamente con decirle que este nuevo celular, le va a permitir resolver muchas de sus actividades actuales, cotidianas y demás. Es decir, le va a permitir precisamente hacer las cosas con más tranquilidad, con más calma y obviamente mucho más profesionales. Pero ¿qué pasa con el albañil? El albañil, al no necesitar precisamente todo esto que el abogado ya se le mencionó, pues vamos a tener que cambiar el mensaje. Vamos a tener que decirle que este celular le va a dar precisamente un estatus social similar al de un abogado. Esto que acabo de decir precisamente de niveles sociales, pues bueno, desafortunadamente existe en nuestra sociedad. Pero bueno, ahorita no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en que a esta persona hay que convencerlo precisamente a través de el poder del estatus que le va a dar el celular. ¿Va? Entonces, a partir de ahí precisamente podemos generar entonces un nuevo mensaje distinto al del abogado, con el que vamos a convencer al albañil de comprar el celular. ¿Se fijan cómo entonces a partir de lo que la psicología me dice, puedo generar un mensaje distinto para cada uno y para convencerlos de la misma idea de que compren el celular? Entonces, básicamente es eso. La psicología me dice, por ejemplo, que los adolescentes son personas que se revelan a los símbolos de autoridad. Un símbolo de autoridad es el usar el traje, corbata y demás, bien arreglado, bien peinado, utilizar palabras muy formales y demás. En mi caso, muchachos, yo elijo siempre la palabra compañero para dirigirme a cualquiera de nosotros con la finalidad precisamente de eliminar esta visión de superioridad o de autoridad. Es decir, me pongo de alguna manera, podríamos decirlo de alguna manera, a un nivel similar. Es decir, no significa que ustedes sean inferiores o que yo sea superior. No. Pero la sociedad nos ha enseñado precisamente eso. ¿Sí? Eso es lo que la sociedad nos ha enseñado. Que un maestro es superior a un alumno. ¿Ok? Entonces, esto parece ser que se le ha grabado muchísimo a las distintas personas. Entonces, la psicología nos dice que un
individuo, una persona determinada, bueno, al haber absorbido esta cultura que nos dice que hay una superioridad y demás, va a reaccionar de distinta manera ante la autoridad. Entonces, tengo que generar un mensaje distinto, una forma de comunicarme distinto con él o con ella para que precisamente no haya esa reacción. ¿Sí? Yo sé que el ejemplo es muy complicado, pero bueno, básicamente es uno de los ejemplos, creo yo, más claros que nos podrían dar precisamente una idea de cómo es que el conocimiento que nos brinda la psicología, en este caso en particular, le puede servir a las ciencias de la comunicación para generar mensajes distintos en función precisamente de los perfiles de los individuos. ¿Va? Entonces va por ahí. Esperemos que nos quede claro, muchachos. Si tenemos alguna duda, algún comentario, con gusto lo pueden hacer llegar. ¿Va? Seguimos. También para caracterizar la influencia de las relaciones sociales en la comunicación personal y grupal y en general la forma de actuar interna de los sujetos y de estos al medio social. Para ello se sirve de la psicología de la personalidad, de la evolutiva y de la social. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy sirviéndome de lo que es los perfiles psicológicos que la psicología nos ha dado para poder trabajar. De hecho, en general todos los maestros lo hacemos. Básicamente generamos una forma de educar o una forma de enseñar a partir de lo que la psicología nos dice. Por ejemplo, otro de los elementos que muchos maestros podríamos llegar a utilizar sería el usar imágenes, dibujos. ¿Por qué? No porque creamos que la persona o el alumno es inferior, no, sino porque la psicología nos dice que muchas de las personas aprenden más fácil a través de imágenes, es decir, de manera visual o práctica, como se le llama también, kinestésica. Por eso muchos maestros desarrollan proyectos manuales para que el alumno aprenda. Y repito, no por inferioridad, sino porque son características propias de cada individuo. ¿Va? Eso sí hay que quedar muy claro, muchachos. Es más que nada por una cuestión de características de los individuos. Recordemos, cada individuo es diferente. No somos superiores unos a otros, somos distintos, somos diferentes. Cada uno de nosotros somos únicos hasta nuestra forma de comunicarnos. También de la sociología para entender el impacto social del mensaje y la dinámica de los grupos a escala macroestructural, así como la forma en que las condiciones sociales influyen en los contenidos y formas de la comunicación. De la sociología, bueno, si decíamos para entender el impacto social del mensaje. La forma en que yo acabo de desarrollar este mensaje, muchachos, parecería como que estamos dando un mensaje. La sociología nos va a decir que el individuo, es decir, los seres humanos, vamos a reaccionar en función de la cultura que hemos aprendido. Por eso les mencionaba nuevamente. La sociedad nos ha mencionado que hay un grado de superioridad e inferioridad. ¿Sí? Eso es lo que la sociedad nos ha dicho. Y eso lo hemos aprendido de manera cultural. Ahora, ¿por qué lo sabemos? Porque la sociología ha llevado a cabo toda una serie de estudios que nos ha demostrado eso. La psicología se apoya precisamente para ver cómo reacciona la persona. Y las ciencias de la comunicación utilizan ambos conocimientos para poder desarrollar un mensaje distinto que no genere precisamente esa reacción negativa. ¿Por qué? Porque si una persona llega a sentirse inferior, en automático va a reaccionar de manera agresiva. Eso también nos lo dice la psicología. ¿Correcto? Entonces, la ciencia de la comunicación nos ayuda a trabajar un mensaje distinto, una forma de comunicarnos distintos, que se pueda entender lo que realmente se debe de entender. Que cada uno de los procesos comunicativos, cada una de las formas en que se imparte una clase, están perfectamente diseñadas a cada uno de los alumnos, precisamente porque cada uno de los alumnos somos distintos. Y digo somos porque también fui alumno. ¿Correcto? Entonces, eso va por ahí el asunto, ¿va? Entonces esperemos que quede clara esta parte y esperemos que quede clara la parte precisamente que nos interesa aquí, que es mencionar precisamente cómo es que las ciencias de la comunicación usa precisamente todos los elementos para formar un mensaje adecuado, ¿va? Entonces esperemos que eso se logre de manera adecuada. De la cibernética, dice, para el análisis de los procesos autorregulados y controlados, el estudio de los procesos de retroalimentación y la forma en que los medios de comunicación pueden influir sobre la regulación de procesos sociales a gran escala. Es decir, el análisis precisamente de los procesos autorregulados, es decir, de la forma en que actúa el individuo. El estudio de los procesos de retroalimentación, es decir, cómo es que a partir de, supongamos,
El ser humano, como tal, cuando convive con un medio ambiente, hay una comunicación bidireccional de mi organismo hacia el medio ambiente y después del medio ambiente hacia mí. Pero después del medio ambiente hacia mí, viene también otra reacción mía. Mi organismo, como parte biológica, también se alimenta y modifica sus formas de actuar en función precisamente del ambiente. Hay un proceso de retroalimentación. Esto de alguna manera funciona, por ejemplo, en la educación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo ahora, de acuerdo a mi tema que he explicado, hay alguna duda, ustedes pueden hacer llegar un mensaje. Y ese mensaje yo voy a dar una retroalimentación. Y a su vez va a generar una comprensión mayor del tema. Y a su vez puede surgir otra duda que ustedes me van a preguntar. Todo ese proceso de retroalimentación va a generar cambios en la realidad y puede influir precisamente en los procesos sociales a gran escala. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente al comprender mejor un tema va a haber más dudas, va a haber más alimentación, va a haber un aprendizaje mayor, va a haber un desarrollo mayor de la sociedad. Y entonces en algún momento en nuestra sociedad, si preguntáramos más y nos retroalimentáramos más, habría un cambio exageradísimo en la sociedad. ¿Va? Va por ahí. De la pedagogía. La pedagogía no es otra cosa más que el estudio precisamente de los métodos de enseñanza. Se nutre de principios didácticos para la elaboración y comprensión de los mensajes. Es decir, crear frases y formas de enseñar que se comprenda el mensaje claro. Por ejemplo, el que yo acabo de utilizar hace un momento. Y también lo relativo a la formación de convicciones y procedimientos generales de aprendizaje a través de los medios. Es decir, cómo es que, por ejemplo, en nuestra televisión en línea, que ahora se está trabajando muchísimo o que se ha trabajado precisamente en la educación también, que se ha implementado, cómo es que los mensajes, es decir, que los temas que se desean impartir tengan una forma de proyectarse o de comunicarse de manera adecuada. Es decir, que las personas encargadas de elaborar las clases en línea o las clases en televisión sepan cómo armar un mensaje de manera adecuada y atractiva para que les haga llegar el aprendizaje y haya una comprensión perfecta del tema en los educandos, es decir, en los alumnos. De todas ellas, bueno, surge la teoría de la comunicación, que algunas las consideran ya como una ciencia independiente y otros como una rama de otras ciencias, como la psicología, también como una simple integración de ciencias. Es decir, muchos consideran que las ciencias de la comunicación en realidad no son una ciencia simplemente, sino que es una acumulación de las distintas ciencias que buscan producir un producto nuevo, es decir, conocer la forma en que nos comunicamos. ¿Va? Bueno, entonces esperemos, muchachos, que los ejemplos y trabajos y temas y demás pues nos generen una comprensión perfecta del tema. Y bueno, si tienen alguna duda o algún comentario me lo pueden hacer llegar. ¿Va? Ok. Seguimos en línea.